Buenos días, agradecemos a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales y de un modo muy especial al curso introductorio que hoy nos ha invitado para compartir los subsidios, los cursos que durante esa etapa de nuestro plan de edición de pastoral pues hemos elaborado y que también sirva como un repaso para consolidar nuestro caminar diocesano aquí en nuestra diócesis de Querétaro. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar este primer curso que ciertamente es nuevo a lo que veníamos haciendo, pero es un referente importante precisamente que fundamenta nuestro plan diocesano de pastoral. Vamos a iniciar. Un documento clave que viene a iluminar todo el quehacer pastoral de nuestra diócesis y de la Iglesia va a ser precisamente la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de su santidad el Papa Francisco. Siempre la presencia de un nuevo pontífice pues nos va a marcar de alguna forma alguna directriz, alguna línea de acción, algún impulso muy concreto que de alguna manera va a matizar todo su pontificado. Por eso queremos iniciar, y como ya lo mencionaba, estas reflexiones desde este documento, y lo hemos llamado de una forma muy sencilla, ¿verdad? Son 5 llamados que nos hace el Papa a vivir con alegría el Evangelio que anunciamos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya cada uno de los capítulos que conforman esta exhortación apostólica es una propuesta clara del Papa hacia la Iglesia Universal. O como ahorita lo vamos a mencionar en la introducción y en la presentación, es el sueño del Papa que nos quiere compartir de esta Iglesia que él ha pensado. Entonces vamos a iniciar precisamente. Siempre, cualquier trabajo, es muy importante ubicar la presentación. En ese caso, ese subsidio precisamente lo hicimos pensando precisamente para que todo el pueblo de Dios, para que nuestra diócesis se conociera esta exhortación. Y le pedimos en su momento a Monseñor Faustino Armendáriz que precisamente nos diera algunos elementos que nos ayudaran precisamente a comprender esta exhortación. Primeramente, dice Monseñor Faustino Armendáriz, Evangelii Gaudium es una exhortación apostólica escrita bajo la luz de la alegría. Aquí va a ser un elemento importante, inclusive decimos que es una actitud que hoy también todo bautizado, todo discípulo misionero tiene que estar proyectando, manifestando de forma pues muy puntual, con el fin de redescubrir la fuente de la evangelización en el mundo contemporáneo. Hoy necesitamos, en estos nuevos desafíos, en estos nuevos contextos, en estos nuevos escenarios, repito, hoy necesitamos en estos nuevos escenarios y nuevos desafíos anunciar el Evangelio, pero con una actitud, la actitud de la alegría. Y a lo mejor aquí va a venir el primer cuestionamiento. La alegría nace y renace en el encuentro permanente con Jesucristo, como va a decir el Papa en su primer numeral. Además, dice Monseñor Faustino en esa presentación, el Papa Francisco infunde valentía e invita a mirar hacia adelante, en perspectiva hacia el futuro, ¿sí? Claro, con esa conciencia de que Dios ha irrumpido en nuestra propia historia personal, comunitaria, pero siempre nos lanza a mirar hacia un futuro. Y en esa confianza, ¿verdad?, de que nos va ayudando. No obstante, el momento de crisis, hoy también, 2020, 28 de julio, sabemos que estamos en una crisis en la cual también el Señor nos invita a replantearnos, ¿sí?, qué tanto valoramos y cuidamos nuestra salud, qué tanto nos preocupamos por los demás. Acuérdense que siempre una crisis es una oportunidad para crecer, para darnos cuenta dónde estamos y, lo más importante, descubrir hacia dónde Dios nos quiere dirigir. Por lo tanto, haciendo una vez más de la cruz y de la resurrección de Cristo la insignia de la victoria. Y retoma este numeral que va a ser clave dentro de esta reflexión, Evangelii Gaudium número 85. Además,
Y aquí quiero resaltar este aspecto que Monseñor Faustino resaltaba. Es un documento, es una exhortación programática del Papa para su ministerio petrino. No solamente es paradigma, es esencial para el Papa continuar la tarea evangelizadora de Jesucristo, sino también tenemos que pasar a la cuestión de programar, es decir, establecer tiempos, recursos, destinatarios, inclusive momentos para poder evaluar qué tanto estamos cumpliendo esta tarea evangelizadora. Por lo tanto, va a ser un punto de referencia en la vida pastoral. Cualquier proyecto pastoral que realicemos siempre tiene que tener como un eje, como un referente, la exhortación Evangelii Gaudium. Y como lo vamos a ver un momento más, nuestro plan diocesano de pastoral en su cuarta etapa va a tener precisamente como documento iluminador la exhortación Evangelii Gaudium. En otras palabras, si no comprendemos el sentido, ¿sí?, hacia dónde nos va dirigiendo la exhortación, difícilmente podemos encontrar también la profundidad, la riqueza o la bondad de nuestro plan diocesano de pastoral. Por eso, esta exhortación nos va precisamente a lanzar, a darle continuidad a este proceso evangelizador, resaltando que la iglesia siempre tiene que ser una iglesia en no esperar a que lleguen. Y es una actitud también fundamental de Dios, un Dios que no espera que lleguemos, sino que va en busca siempre de la oveja perdida, como ese pastor. No se preocupa solamente por las 99, sino va por aquella que le hace falta. También una forma de introducirnos a esta exhortación, hacemos una pequeña introducción. ¿Y qué decimos? Son algunos puntos que yo también comparto con respecto de la exhortación. El Papa Francisco, con la exhortación Evangelii Gaudium, nos llama a iniciar una nueva etapa evangelizadora. Y recuerden lo que ya mencionaba, tenemos que tomar en cuenta los desafíos y los nuevos escenarios de este momento histórico que estamos viviendo, porque la realidad es cambiante y ante esta realidad siempre tenemos que estar despiertos, siempre tenemos que estar con esa sensibilidad, diríamos ahora, en esa cercanía para conocer los interrogantes fundamentales, las necesidades básicas, en ese caso de la persona y de las comunidades. ¿Qué más podemos decir con respecto de este documento? Y es algo a mí en lo personal que me ayuda mucho precisamente para entender el sentido de esta exhortación. Ese documento presenta a la iglesia que el Papa sueña. Y claro, ¿quién le suscita ese sueño? Dios. O sea, es lo que también Dios quiere de nosotros hoy como iglesia. Una iglesia que no se canse de anunciar de forma permanente el Evangelio. Porque la iglesia existe para evangelizar, ya lo decía el Papa San Pablo VI en Evangelii Nunciandi. Y nuestro mundo clama a Dios en este cambio de época con sus nuevos escenarios y sus nuevos desafíos. Estamos en un cambio de época. Por lo tanto, vienen nuevos desafíos, nuevos escenarios que hoy también tenemos que conocer y que también tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para anunciar la alegría del Evangelio. El magisterio de la Iglesia, por lo tanto, nos enriquece con nuevas luces, siendo ruta segura y clave fundante. Si nosotros queremos seguir una ruta que nos vaya señalando, nos vaya direccionando muchas veces hacia dónde tenemos que conducirnos, una luz segura es el magisterio de la Iglesia. Muchas de las acciones que nosotros realizamos pastoralmente siempre tienen como fundamento, como fuente inspiradora, un documento del magisterio de la Iglesia. De ahí que pues es importante, ¿verdad?, que no solamente los tengamos y no solamente los conozcamos, sino también los reflexionemos, también los meditemos, como vamos a aprender en un momento más, algunas claves sencillas precisamente para leer los documentos de la Iglesia.
Por lo tanto, el presente material tiene como finalidad reconocer la necesidad de leer y reflexionar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Fíjense, leerla y reflexionarla. Pero también tenemos que dar un paso más, meditar. ¿Qué es lo que me pide Dios? ¿A qué me invita el Señor a leer este documento? Para que no sea un documento frío, sin sentido. Algo me quiere decir. Y es precisamente en ese diálogo que establecemos con un documento, en este caso en la exhortación, como el Señor nos invita, primeramente, antes de pensar en la aplicación a los demás, ¿en quién tengo que pensar? En mí. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué experiencias tengo? ¿Qué me invita a cambiar? Primero me lo aplico para después proyectarlo hacia los demás. Y es aquí una de las características que también la exhortación nos va a ir presentando. Por lo tanto, toda la exhortación es una invitación, ya decía, a revisar actitudes y acciones personales pastorales. ¿Sí? ¿Verdaderamente vivo ese encuentro con Jesús en cada Eucaristía? Cuando leo su palabra, encuentro en ella algo que me motive, me alienta a seguir adelante, inclusive que me clarifique mi vocación. ¿O simplemente cumplo y miento? Cumplo el reglamento, cumplo las normas, pero pues como que no provoca en mí, no despierta en mí nada. Por eso es muy importante, repito esta idea, revisar actitudes personales, ¿sí? Y en este caso, precisamente, que me ayuden a entender oportunidades. Es decir, hay acciones pastorales que facilitan y que de alguna forma me ayudan a vivir en plenitud ese momento de encuentro con Jesús. A lo mejor puede ser desde esa espiritualidad mariana, puede ser de ese momento de comunión que realizamos en las actividades, o puede ser simplemente la vivencia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Tendríamos que hacer esta revisión precisamente para, a partir de esas zonas de desarrollo de oportunidad, poder acrecentar esa experiencia de discípulo misionero. ¿Para qué? Para que siempre esté en ese estado permanente de misión. Ustedes, aunque estén aquí sentados, escuchándonos, pues están también en una actitud del discípulo misionero. Antes de irnos a la acción, es muy importante la formación, la capacitación, el conocimiento de los principios básicos, de las verdades fundamentales de nuestra fe, precisamente para poderlas comprender, hacerlas nuestras y entonces después poderlas comunicar y compartir con los demás, ¿sí? Por eso es muy importante entonces establecer cómo nosotros podemos ser esos agentes precisamente que estemos impulsando esta nueva etapa evangelizadora. Cada uno de los capítulos, como mencionaba, es un llamado muy especial y en esta clave y los invitamos a reflexionar esta exhortación del Papa. El primer capítulo es una invitación a revisar nuestro proceso de conversión y pastoral. ¿Verdaderamente me estoy identificando con Jesús? Dejando que su gracia me vaya transformando. Simplemente hasta recordar cómo viví ese primer encuentro con Jesús, cuando vamos a ir reflexionando. Capítulo misionero, las necesidades de nuestra comunidad. Es muy importante que un discípulo misionero sea sensible, que siempre esté atento a lo que ocurre a su alrededor, para desde ese encuentro con la realidad haga una lectura creyente de ella y entonces descubra qué es lo que Dios lo invita a realizar. Tercer capítulo, tercer llamado, evaluar nuestro compromiso misionero, empezando por nuestro trato cotidiano y servicio pastoral. Mi trato con los demás. Mi preocupación y ocupación porque crezca y madure como persona. Y claro que eso también se va a reflejar en mis acciones pastorales. Cuarto, seguir promoviendo el querigma como base de todo proceso pastoral. Todo lo que tenemos que hacer
en un proyecto de formación sistemático, orgánico y gradual, es ayudar a comprender, experimentar ese encuentro con Jesús. Y como decía San Juan Pablo II, ojos abiertos y corazón palpitante. Y último capítulo, como lo vamos a ver de forma general, quinto llamado, revitalizar la dimensión social en los procesos de pastoral. ¿Sí? Tenemos que ver esa dimensión social del querigma proyectada precisamente en nuevas actitudes. Vamos entonces a empezar con el primer llamado, el primer capítulo. Acuérdense, la invitación es que provoquemos en ustedes ese deseo, una actitud diferente de leer en estas claves la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Ya la leímos otra vez, porque cada vez que profundizamos, meditamos un documento con nuevos elementos, podemos reconocer sus bondades, sus riquezas, e inclusive nos anima y alienta a seguir nuestro propio proceso personal de crecimiento. Dice el Papa en el numeral 3, y así empezamos este primer llamado: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Es el primer llamado, el llamado a la conversión permanente. Yo necesite reavivar, revitalizar o arraigar más esa experiencia con Jesús, tengo que dejarme encontrar por Él. Porque Él está contigo, camina contigo y nunca se va, porque Él te quiere vivo y está vivo. Y está a la puerta, como dice San Juan, llamándote y esperándote. Ese es el primer mensaje que lo tenemos que vivir nosotros. ¿Sí? Jesús está vivo y me quiere vivo. Él está conmigo, Él camina conmigo. Y aquí está, llamándome y esperándome. Entonces, tenemos que revisar nuestro proceso de conversión personal, si realmente nos está llevando a Dios, y en ese encuentro con Dios, al encuentro con los hermanos. Un verdadero encuentro con el Señor se tiene que reflejar en un encuentro con los demás. Aparte, para hacer posible el cambio de objetivos, estructuras, estilos y métodos evangelizadores. A vino nuevo, odres nuevos. A veces queremos cambiar las estructuras, queremos cambiar los estilos, los objetivos, pero si no cambiamos nosotros, ¿cómo vamos a generar ese cambio? Y entonces pasamos a revisar nuestra propia vida, a cuestionarnos. No para desestabilizarnos, sino más bien para arraigarnos, para que volvamos a esa fuente, esa experiencia primera. ¿Cuándo fue tu primer encuentro con Jesús? Segunda pregunta, ¿qué medios has empleado para mantenerte en su seguimiento? Y podemos pensar mi vida espiritual, mi vida de sacramentos, la lectura constante de la palabra, el Santo Rosario, pero hay momentos también muy particulares que de alguna forma tú vives y que te hacen reafirmar estar en esa relación íntima y profunda con el Señor. Si no has tenido un encuentro con Jesús, ¿qué te ha impedido dejarte encontrar por Él? ¿Conoces grupos o movimientos en tu parroquia que te pueden facilitar ese encuentro? Y la pregunta más personal, ¿yo con mis actitudes, mi forma de ser, de actuar, provoco que otros se encuentren con Jesús? O a lo mejor puede ser un obstáculo para que alguien, en lugar de encontrarse con Jesús, se aleje de Jesús. Porque ese es lo que estamos buscando en nuestro proceso de discernimiento vocacional.
ser puentes entre Dios y los hombres. Y para eso me tengo que preguntar, ¿Dios me llama? ¿Quiero responderle a Dios? Y en ese decirle sí, Él va haciendo su obra y es como estamos reafirmando de forma permanente ese encuentro con Él. Por eso es muy importante que guardemos estas frases, ¿verdad? Y así lo vamos a ir haciendo en el tema, significativas de ese primer llamado. Primero, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Ese corazón a veces desanimado, que pierde la capacidad de emocionarse, de apasionarse por las cosas, a veces porque caemos en la rutina. Entonces tenemos que volver a darle ese verdadero sentido, que todo lo que voy realizando es un medio que me facilita el encuentro con Jesús. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Otro numeral importante. Y recalco, encuentro o reencuentro. Cuantas veces sean necesarias, cuantas veces vivo ese encuentro o reencuentro con Jesús. ¿Sí? Y es la primera pregunta, la mejor, que podemos hacer a los demás. ¿Ya te encontraste con Jesús? Y es lo que te quiero compartir, cómo me encontré yo, cómo me dejé encontrar por Él, cómo se fijó en mí. ¿Sí? Sonriendo, dijo mi nombre. Es un canto, ¿verdad? Pero así es el Señor. Sonriendo nos llama y nos conquista su sonrisa y nos ve a los ojos y nos invita a dejarlo todo y decimos, déjalo pienso, ¿no? ¿Verdad? Dejándolo todo, seguimos a ¿quién? Al Maestro. Todos necesitamos de renovación. Por eso el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha sido suficiente. En estos días el Papa nos ha regalado precisamente una reflexión con respecto de las parroquias y entenderlas como una comunidad de comunidades, donde las parroquias también se tienen que convertir en un lugar teológico que facilite de forma permanente el encuentro con Jesús. Desde la secretaria que nos recibe en la notaría, desde el sacerdote que me saluda cuando participo en algún sacramento, todo tiene que tener esta finalidad, ¿sí? Facilitar ese encuentro o reencuentro con Jesús. Pasamos al segundo llamado. Recuerden, estamos viendo en clave de llamado cada uno de los capítulos de la exhortación Evangelii Gaudium como un documento referencial en el trabajo pastoral, como ese sueño que el Papa tiene de la Iglesia y que Dios ha suscitado en su corazón y que nos lo comparte precisamente en esta reflexión. Llamados a vivir la comunidad fraterna. Y nos dice el Papa, no nos dejemos robar el ideal fraterno, es decir, la comunidad. Tenemos que valorar la experiencia comunitaria. Tenemos que romper precisamente esa visión a veces, ¿verdad?, parcial de verme solamente yo. ¿Sí? Esa dimensión personal que me lleva también al encuentro con el hermano. Y ahí entonces tenemos que ver con ojos de discípulos misioneros las necesidades de nuestra comunidad parroquial. Y si la parroquia, como decía hace un momento, la definimos como comunidad de comunidades, esas comunidades están formadas por personas. Por lo tanto, es muy importante interactuar, establecer relaciones fraternas para conocer, para acercarme a mi hermano y saber cómo está. Cuáles son sus necesidades y sus interrogantes fundamentales. Y entonces mi acción pastoral, mi actitud frente a él va a ser distinta. Por eso hay que ver con ojos de discípulo misionero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cada hermano tengo que descubrir ¿a quién? A Jesús. Por lo tanto, aquí el mismo Papa nos va a decir una actitud que ya en su momento pues nos ha regalado. Dice, para encontrar juntos la solución a los principales problemas.
que en la última exhortación con respecto al tema de los jóvenes lo expresaba en esa palabra tan bonita que se llama sinodalidad, caminar juntos. Y si caminamos juntos nos preocupamos por los demás y por lo tanto juntos vamos a encontrar solución a los principales problemas. Pero es juntos, nunca solos, siempre juntos. Ya me decía el padre Arturo, ¿verdad?, que les compartiera un poquito también mi experiencia vocacional, pero creo que también vocacional y también ahora ministerial, tenemos que valorar desde ahorita y aprender. A lo mejor nos va a costar a unos más que otros, pero aprendamos a hacer las cosas siempre en comunidad. El que se aísla, se pierde. Déjate ayudar por los demás. Hay cosas que a lo mejor tienes más capacidades o habilidades, pero hay otras cosas que no. Sé humilde, sé sencillo y deja que los demás también te ayuden. Creo que es un secreto en las etapas de formación y aún en la vida sacerdotal. Nunca solos, siempre juntos. Y desde esa etapa que van iniciando, ojalá primeramente Dios les conceda a todos llegar a la meta. Dios que inició en ustedes este proyecto, este sueño, lo lleva feliz término. Y los que durante el camino se vayan quedando porque discernieron que no era su camino, váyanse contentos. El tiempo que dedican a la formación allá en el mayor, vívanlo intensamente. Pero nunca solos, siempre juntos. Y juntos en las situaciones que vayan viviendo, siempre busquen soluciones. Porque a veces esas situaciones nos afectan en nuestras relaciones interpersonales, también en nuestra relación con Dios. Por eso yo desde aquí ya podemos visualizar cómo el Papa pues nos va a remarcar de una u otra forma en documentos posteriores esta actitud fundamental. Una es la alegría, otra, caminar siempre juntos, nunca solos, siempre juntos. Por eso es muy importante reflexionar en algunas de las situaciones que estamos viviendo y a las que debemos prestar atención y no dejarnos ahogar por la indiferencia. En este mar de indiferencia, en este cambio de época, tenemos que ser islas de misericordia. ¿Sí? Cuando nosotros también, ¿verdad?, quitamos aquellas actitudes que destruyen el sentido de comunidad y fraternidad. Y lo han vivido ya en este año ustedes ahorita aquí en el curso introductorio, ¿verdad? ¿Cuántos llegaron y cuántos están? Ahora la pregunta es, ¿y cómo convivieron? ¿Cómo se llevaron? ¿Iniciaron un proceso de apertura para integrar dentro de sus grupos primarios a sus demás compañeros? O asimismo en una parroquia. Solamente a lo mejor nos vamos a limitar con unos cuantos y no abrirnos para integrar a más hermanos, para generar un trabajo pastoral en conjunto. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que pongamos atención a lo que sucede en nuestra comunidad. Pues ya se fue. No, también es responsabilidad de nosotros. Yo tengo la bendición todavía de reencontrarme con algunos ex seminaristas en mis tiempos de formación. Y son buenos amigos. Porque esa fue una bendición que Dios les dejó. De encontrarse primeramente como amigos. Y claro, cada quien en su proceso, en su discernimiento, ¿verdad?, descubriendo un proyecto de vida, un estado de vida, pero siempre recordando con cariño esta primera etapa de formación como se la están viviendo. Es muy importante, dice el Papa en este capítulo 2, precisamente para abordar la importancia de la comunidad, salir de sí mismo para unirse a los otros hace bien. No te empobreces, más bien te enriqueces. En la pastoral tenemos un principio, que todos conozcamos todo, para todos impulsar todo. De ahí que tenemos que aprender las diferentes tareas, servicios o ministerios que hacemos en una casa de formación o en una parroquia.
Si me limito solamente a yo soy de esta pastoral, yo soy de este grupo, yo no hago otro aseo que no me corresponda, me estoy empobreciendo yo. De ahí la importancia de salir de mí mismo para unirse a los otros hace bien. Y el primer beneficiado soy yo. Encerrarse en sí mismo es pobrar el veneno de la inmanencia y la humanidad saldrá perdiendo en cada opción egoísta que hagamos. Primero yo, luego yo y al último, pues yo. Porque yo tengo la razón, los demás no. No te encierres, no te empobrezcas. Escucha a los demás. Crece con los demás. Con los demás, nosotros decimos, ¿verdad? Aprendamos a acompañarnos, a caminar juntos. ¿Sí? Porque así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas. No, salgamos al encuentro, ¿verdad? Con rostros concretos. Ciertamente hoy pues, tenemos que aprovechar las plataformas digitales pues, para generar esos diálogos, pero no hay como el encuentro personalizado y personalizante, donde podamos compartir experiencias, donde nos podamos enriquecer. Por lo tanto, dice el Papa, el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada. Y hay que valorarnos, aceptarnos como compañeros de camino. Si Dios les permite la gracia de ser sacerdotes, este va a ser tu primer grupo primario de hermanos sacerdotes. Si Dios nos puso en este camino, quiere que aprendamos a caminar juntos. Si me puso en esta parroquia, pues valorar a mi hermano y el aporte que me puede dar y da a una parroquia, ¿verdad? No hay que tener resistencias. Yo no quiero, no voy a hacer, no. Hay que también soltar aquello que nos impide precisamente no aprovechar la riqueza del hermano. Por eso, dice el Papa, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. Y claro, con esa paciencia, con ese amor, con esa tolerancia. Es como podemos precisamente luchar para no dejarnos robar la experiencia comunitaria. Por lo tanto, tenemos que siempre estar despiertos, atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Tercer llamado. Vuelvo a repetir la idea que esta reflexión con estas claves de lectura de la exhortación Evangelii Gaudium nos ayude, nos lance nuevamente a leer esta exhortación como un documento clave, iluminador, por el cual podemos entender el sueño del Papa y que también nosotros como iglesia particular, como diócesis, pues queremos hacerlo nuestro y lo hacemos nuestro a través de nuestro plan diocesano de pastoral. Tercer llamado, la alegría de anunciar el Evangelio. No olvidemos que en virtud del bautismo recibido, cada bautizado es un discípulo misionero, invitado y llamado por Jesús. Ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Y por lo tanto el amigo está siempre atento, aprendiendo, creciendo, madurando y se convierte en discípulo. Se deja formar, se deja instruir. ¿Sí? Y por lo tanto, en esa experiencia de formación, también siente el compromiso de salir y compartir lo que está viviendo. Es muy importante entonces evaluar nuestro compromiso misionero, empezando por nuestro trato cotidiano y servicio pastoral. ¿Sí? ¿Cuál es mi relación? ¿Cómo interactúo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo los valoro? ¿Cómo los integro dentro de las actividades que vamos realizando? Y desde esa experiencia entonces también en mi servicio que realizo por los demás, en mi servicio pastoral. Porque a veces queremos hacerlo todo, ¿verdad? Sin incluir y a lo mejor sin ofrecer la oportunidad a otro para que también pueda realizar el mismo servicio que se me ha encomendado. No olvidemos que el bautismo nos hace partícipes de la gloria de Dios y también de su misión de ser profetas, sacerdotes y reyes. Y ahí que tenemos que ejercitar esa triple dimensión
de nuestro ser discípulos misioneros, ¿sí? Y estamos llamados a realizarlo y ejercerlo diariamente en el lugar donde nos encontremos. Por lo tanto, es muy importante revisar cómo lo estamos haciendo. Es un tema que en lo particular, cuando damos el taller de juniperitos, le damos mucho realce precisamente para que el niño, desde esa edad que vive, tenga conciencia que por su bautismo es profeta, sacerdote y rey. Y entonces está invitado a escuchar a Jesús, a conocer su palabra, pero también a celebrar lo que vive, pero lo más importante, hacerlo vida, hacerlo práctico, operativo, en su día a día. ¿Y cómo le decimos? Practicando las obras de misericordia, que también va a ser pues clave en nuestro quehacer. ¿Cómo lo realizamos nuestro ejercicio en esa triple misión de nuestro bautismo? ¿Qué importancia doy a mi ser bautizado? ¿Sí? Conocíamos esa triple dimensión. Entonces no olvidemos, ¿verdad?, que en virtud de nuestro bautismo somos discípulos misioneros. No porque estemos en el seminario, no porque estemos en el consejo parroquial, ¿sí? Por nuestro ser de bautizados estamos llamados precisamente a ser discípulos misioneros. Por lo tanto, nuestra prioridad debe ser la predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica de Jesucristo. A tiempo y destiempo, decía San Pablo, ¿verdad? Tenemos que compartir este anuncio gozoso. Y no solamente anunciarlo, sino también mostrarlo, que se nos note que estamos en esa experiencia permanente con Jesús. Y no olvidemos que es el Espíritu Santo el que nos capacita a través de sus carismas en los diferentes servicios en los cuales el Señor quiere que realicemos. De ahí la importancia entonces de estar siempre atentos a estos servicios. Por lo tanto, ser discípulo es tener la disponibilidad permanente de llevar a otros el amor de Jesús. Y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar. ¿Dónde? En la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino. Tenemos que hacer, dirían los jóvenes, ¿verdad?, en la misión joven, estrategias de salida. Y llegar a todos. Dice el Papa, ¿verdad?, a esos lugares geográficos, vitales y existenciales donde están las personas. De ahí tenemos que anunciar, ¿sí? Y tener esa disponibilidad siempre de dejarnos guiar por el Espíritu para ir a esos lugares donde hace falta que llevemos el Evangelio. Cuarto capítulo, cuarto llamado, llamados a realizar un proceso de evangelización que profundice el querigma. No olvidemos que la evangelización también busca el crecimiento, la madurez de la fe. Todos estamos en esa actitud de búsqueda. Ustedes en su vocación, otros en un estado de vida muy concreto, ¿sí? Inclusive unos en su profesión. Pero también tenemos que ayudar a crecer y madurar. ¿En dónde? En la fe. De ahí la importancia entonces de darle esa seriedad a este proceso. Es muy importante, seguir promoviendo el querigma como base de todo proceso pastoral que garantice el crecimiento y madurez en la vida. Porque cuando ayudamos a que el otro crezca y arraigue su experiencia de fe, entonces despertará, se suscitará en él ese deseo de anunciar el Evangelio. Y entonces nos hacemos la pregunta, acuérdense, ¿a ti cómo te fue anunciado el querigma? ¿Qué pasos se siguen después de la evangelización en nuestra parroquia? Algunos venimos de parroquia, ya venimos de un proceso, otros a lo mejor somos nuevos, ¿sí? Y guardamos en nuestro corazón textos básicos de la exhortación. Hemos redescubierto que también la catequesis tiene un rol fundamental, es decir, el primer anuncio querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora, ¿sí? Ayudando a aquellos que han optado por seguir a Jesús, su crecimiento y su madurez, que se establece precisamente en la renovación de los sacramentos de iniciación cristiana. Y no olvidemos que también el querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre.
son esas experiencias que tenemos que estar repitiendo, meditando y profundizando una y otra vez. Por eso, en la boca de todo catequista, de todo profeta, ¿quién es profeta? Todos por nuestro bautismo, siempre tiene que resonar el primer anuncio: Jesucristo te ama. Dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte. Siempre tiene que estar en nuestros labios este mensaje de amor, que da esperanza, ¿sí? Y despierta y suscita la fe. ¿De qué vamos a hablar a la gente? Aquí está el contenido fundamental. Muchachos, eso es lo que vamos a hacer siempre en nuestro ministerio. Ay, padre, pues como que no nos va a emocionar mucho. Pues déjate encontrar por el Señor, precisamente para que sea tu tarea fundamental. Cuando ese primer anuncio se le llama primero, eso no significa que esté al comienzo y después se olvide o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Siempre tiene que ser el hilo conductor, lo que vamos meditando una y otra vez, ¿verdad? En las diferentes etapas o momentos del proceso evangelizador. Recuerden, antes de poder conocer el caminar pastoral de nuestra diócesis, que está guiado por nuestro plan diocesano de pastoral, estamos conociendo el documento referente, iluminador, inspirador de nuestro plan en su cuarta etapa, que es Evangelii Gaudium. Y es lo que estamos tratando ahorita de hacer, ¿sí? Con el fin de que después en un momento ustedes también lo puedan leer en estas claves. Quinto llamado, llamados a vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia. Por eso va a tener como repercusión siempre la caridad, el servicio a los demás, ¿sí? Tenemos que revitalizar la dimensión social en nuestros procesos de pastoral, la dimensión social del querigma, que se exprese en acciones concretas, precisamente, que ayuden, ya decíamos, a mostrar ese rostro misericordioso de Dios. Y es muy importante entonces analizar qué tanto se promueve en nuestras parroquias, inclusive desde la formación, esta dimensión social. ¿Sí? ¿Cómo lo externamos? ¿En qué acciones concretas se expresan? Y de aquí la importancia entonces de conocer ese ámbito social en el cual estoy envuelto, y de ahí entonces mi preocupación de leer las noticias, ¿sí? Estar enterado de las diversas situaciones que acontecen y así poder orar y solidarizarnos con quien lo necesite. Y a veces a lo mejor no podemos hacer mucho en la cuestión práctica, operativa, pero sí desde la cuestión espiritual. Claro, tendríamos que establecer ciertas estrategias desde las pastorales para poder dar respuesta precisamente a esas necesidades. El querigma, por lo tanto, tiene un contenido ineludiblemente social. No podemos separar el querigma sin una proyección, siempre viendo a los demás, expresado en la caridad, ¿sí? Por eso nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas. Siempre tiene que proyectarse, externarse en acciones concretas. Por lo tanto, cada comunidad, cada persona está llamado a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. El Papa el domingo pasado hizo una invitación muy sencilla, muy bonita a los jóvenes. Dice, todos los abuelitos que están en las casas ahorita por la pandemia, son sus abuelitos. Expresen el cariño y ternura, búsquenlos. ¿Sí? Que también podamos hacer acciones muy concretas en las cuales podamos mostrar ese rostro misericordioso de Dios y en los cuales también podamos precisamente ayudar a otros a que también se sumen a estos proyectos. Y a veces simplemente la actitud, muchachos, de escuchar al otro, eso cuánto bien nos hace y le hace a las personas. Gracias, Padre, porque la vez pasada vine y me sentí escuchado, escuchada, y entonces pude encontrar la respuesta a esa situación. Escuchar el clamor de los pobres,
¿sí? De la tierra, de lo que sucede en el día a día en nuestro mundo. Es muy importante también tener esta sensibilidad. Bueno, entonces, en este primer momento, la invitación fue a ver la exhortación Evangelii Gaudium como un documento clave, referente, iluminador, para poder entender el caminar pastoral de nuestra diócesis expresado y concretado en nuestro plan diocesano de pastoral. Sí. Vamos a cortar y ahorita vamos a pasar a la otra presentación.